Roma, utilizando tácticas y estrategias adelantadas para su tiempo, se convirtió en uno de los imperios más grandes de la historia. Esto fue posible, en gran parte, gracias a la habilidad estratégica de sus generales, quienes impulsaron el éxito militar y la expansión de la República y el Imperio Romano. Estos líderes fueron responsables de aumentar considerablemente el número de provincias romanas a través de la guerra. En este video exploraremos los 10 generales más importantes del ejército romano y sus logros más destacados. Escipión el Africano, 236 a 283 a.C. Escipión el Africano, conocido como Publio Cornelio Escipión, es considerado uno de los estrategas más grandes de la historia. Durante la Segunda Guerra Púnica, 218 a 201 a.C., logró victorias épicas, siendo la más importante la batalla de Zama, donde derrotó a Aníbal, el reconocido general cartaginés. A pesar de enfrentar una inferioridad numérica, Escipión utilizó su ingenio para entrenar a sus tropas y neutralizar a los elefantes de guerra cartagineses. Organizó a sus soldados en columnas con pasajes abiertos, colocó trampas en el suelo y ordenó el uso de trompetas para asustar a los animales. Esta estrategia desorganizó al enemigo, resultando en una victoria decisiva para Roma. Tras la derrota de Aníbal, Cartago firmó un tratado de rendición que puso fin a casi 20 años de guerra. Esta victoria aseguró a Roma el control del Mediterráneo occidental, permitió la anexión de la península ibérica y consolidó alianzas con el norte de África. Cayo Mario, 157 a 86 a.C. Cayo Mario fue crucial en la transformación de Roma, de república a imperio. Permitió que ciudadanos sin tierras se unieran al ejército, algo que anteriormente solo estaba permitido a los terratenientes. Además, obligó a los soldados a transportar su propio equipo, ganándose el apodo de las mulas de Mario. Mario fue el que fue elegido cónsul en 7 ocasiones, algo sin precedentes, y se destacó en numerosas campañas militares. Entre sus logros más notables está la derrota de tribus germánicas como los teutones y los cimbros, quienes amenazaban con invadir Italia. En una de sus victorias más destacadas, Mario emboscó a los invasores germánicos en los Alpes, causando la muerte de aproximadamente 100.000 enemigos. Lucio Cornelio Sila, 138 a 88 a.C. A pesar de haber nacido en la pobreza, Sila logró destacarse en el ejército romano y se convirtió en una figura clave para la victoria en la guerra de Jugurta. Jugurta, líder de los númidas, desobedeció un decreto romano al dividir Numidia entre su familia real. Roma respondió derrotándolo y enviándolo al exilio en Mauritania. Sila negoció con Boco, rey de Mauritania, para entregar a Jugurta a los romanos, poniendo fin a la guerra sin necesidad de derramamiento de sangre. Por este logro, Sila fue altamente elogiado en el Senado. Posteriormente, luchó junto a Mario contra los invasores cimbros y teutones antes de asumir cargos políticos, incluido el de cónsul. Durante la Guerra Social, 91 a 88 a.C., destacó por su habilidad militar. Más tarde, se convirtió en el primer general romano en marchar hacia Roma, en respuesta a la destitución de su mando por parte de Mario. A pesar de que varios de sus oficiales se negaron a acompañarlo, logró expulsar a Mario de la ciudad, aunque éste recuperó el poder mientras Sila estaba en campaña en Asia. En el 82 a.C., Sila volvió a marchar sobre Roma, consolidando su éxito y siendo nombrado dictador por el Senado, lo que le otorgó un poder casi absoluto. Cneo Pompeyo Magno, 106 a 48 a.C., procedente de una rica familia provincial, Pompeyo, conocido como el Grande, fue uno de los líderes más importantes en las últimas décadas de la República Romana y el general más célebre de su época. Entró en la escena política al levantar tropas para apoyar a Sila en la liberación de Roma de los seguidores de Mario en el 83 a.C., lo que le valió el apodo de El Carnicero Adolescente. Más tarde, cuando los piratas comenzaron a amenazar el suministro de grano en Roma, 67 a.C., Pompeyo recibió el mando de 120.000 soldados y 500 barcos. Dividió el Mediterráneo en 12 zonas y resolvió el problema en solo 3 meses.
Pompeyo también formó parte del primer triunvirato junto a Julio César y Craso, consolidando la alianza al casarse con Julia, hija de César. Sin embargo, la muerte de Julia en el 54 a.C. debilitó la relación entre Pompeyo y César, llevando a una guerra civil. César emergió como vencedor, y Pompeyo, tras huir a Egipto, fue asesinado allí. Cayo Julio César, 144 a.C. Cayo Julio César, posiblemente el romano más famoso de la historia, se destacó como político y militar. Aunque nunca llevó oficialmente el título, César fue en esencia el primer emperador de Roma. Tras la conquista de la Galia, extendió el territorio romano hasta el Canal de la Mancha y el río Rin. Fue el primer general romano en cruzar ambos, construyendo un puente sobre el Rin y liderando la primera invasión de Britania. Estas hazañas le otorgaron un poder militar incomparable, que pronto empezó a eclipsar a Pompeyo y al Senado. Ante esta situación, Pompeyo acusó a César de desobediencia y traición, exigiendo que disolviera su ejército y regresara a Roma como ciudadano común. César se negó y en el 49 a.C. marchó con su ejército hacia Roma, desatando una guerra civil en la que salió victorioso. Una vez en el poder como dictador, César impulsó numerosas reformas, reorganizó el calendario, ordenó la construcción de una nueva basílica y emitió monedas con su propio retrato, un acto sin precedentes. Sin embargo, su creciente poder y ambición provocaron el descontento de algunos miembros del Senado. En el 44 a.C., César fue asesinado en los idus de marzo. Su muerte marcó el inicio del colapso de la República Romana y abrió camino hacia la consolidación del imperio. Marco Antonio, 83-30 a.C. Marco Antonio, considerado por muchos como uno de los mayores generales romanos, comenzó su carrera militar como oficial en Egipto entre los años 50 y 4 y 50 a.C. Pronto se convirtió en uno de los hombres de mayor confianza de Julio César, desempeñando un papel destacado en su círculo cercano. Tras el asesinato de César, Antonio asumió el liderazgo de Roma, enfrentándose a Octavio, el hijo adoptivo de César, como su principal rival político. Para estabilizar el poder, se formó el segundo triunvirato, integrado por Antonio, Octavio y Lépido. Antonio tomó el control de la parte oriental del Imperio Romano, mientras que Octavio quedó al mando de la región occidental. En un intento de fortalecer su alianza, Antonio se casó con Octavia, la hermana de Octavio, pero más tarde comenzó una relación amorosa con Cleopatra, la reina de Egipto, a quien finalmente tomó como esposa. Esta relación con Cleopatra debilitó la posición de Antonio en Roma y deterioró su alianza con Octavio. Cuando estalló la guerra entre ambos, Antonio fue derrotado en la batalla de Accio. Tras su derrota, huyó junto a Cleopatra, y ambos decidieron poner fin a sus vidas mediante el suicidio, marcando así el final de su historia y de su lucha por el poder. Marco Vipsânio Agripa, 63 a 12 a.C. Marco Vipsânio Agripa foi amigo próximo de Otávio Augusto, o primeiro imperador de Roma. Desde a infância, Agripa e Otávio criaram um vínculo forte, servindo juntos como oficiais de cavalaria sob o comando de Júlio César na Batalha de Munda em 45 a.C. Após essa vitória, César retornou a Roma e nomeou Otávio como seu herdeiro legal. Marco Vipsânio Agripa, 63 a 12 a.C. Marco Vipsânio Agripa fue un amigo cercano de Octavio Augusto, el primer emperador de Roma. Desde la infancia, Agripa y Octavio formaron un vínculo sólido, sirviendo juntos como oficiales de caballería bajo el mando de Julio César en la batalla de Munda, en el año 45 a.C. Tras esta victoria, César regresó a Roma y nombró a Octavio como su heredero legal. A medida que crecían las tensiones con las facciones senatoriales, César envió a Octavio y a Agripa a Polonia, donde recibieron entrenamiento militar junto a las legiones estacionadas en Macedonia. Durante este tiempo, Agripa ganó un gran respeto entre los legionarios y demostró habilidades excepcionales como líder.
Además, desarrolló un interés en la arquitectura, conocimientos que aplicaría en proyectos futuros. Como principal consejero militar de Octavio, Agripa destacó como comandante de la flota naval romana, desempeñando un papel fundamental en la construcción del puerto Julio, que conectaba los lagos Lucrino y Averno, protegiendo las embarcaciones romanas de los ataques de Sexto Pompeyo. Agripa y Octavio lucharon codo a codo en numerosas batallas terrestres y navales a lo largo del imperio, incluyendo campañas en la Galia, Germania y, posiblemente, en África. Sin embargo, Agripa no se destacó únicamente como estratega militar. También fue reconocido por su compromiso con las obras públicas. Fue responsable de importantes mejoras en los sistemas de abastecimiento de agua de Roma, renovando el acueducto Aqua Marcia y ampliando el suministro de agua a nuevas áreas de la ciudad. Cuando Augusto asumió el poder, Agripa siguió siendo un colaborador esencial, supervisando la reparación de calles y edificios, además de organizar festivales para el pueblo romano. Su dedicación a la transformación urbana quedó reflejada en las palabras de Augusto, quien al referirse a la grandeza de Roma bajo su gobierno y al trabajo de Agripa, declaró: «Encontré una ciudad de ladrillos y la dejé de mármol». Germánico Julio César, 15 a.C., 19 d.C. Germánico. Julio César fue un destacado miembro de la dinastía Julio-Claudia y uno de los generales más relevantes en los primeros años del Imperio Romano, especialmente por sus campañas en Germania. Hijo de Nerón Claudio Druso, recibió el nombre honorífico de Germánico en el año 9 a.C., otorgado por su padre tras las victorias militares en Germania. En el año 4 d.C. fue adoptado por su tío paterno Tiberio, quien más tarde sucedió a Augusto como emperador. Germánico fue designado comandante de las fuerzas romanas en Germania en el año 14 después de Cristo, poco después de la muerte de Augusto. Al asumir el mando, reprimió con éxito una rebelión entre las 8 legiones bajo su control. Posteriormente, lideró una expedición hacia el bosque de Teutoburgo, lugar de una derrota romana anterior, donde recuperó y enterró los restos de los soldados caídos, antes de lanzar un ataque de represalia contra la tribu querusca, eliminando a muchos de sus miembros en venganza. En el año 16 después de Cristo, Germánico demostró nuevamente su capacidad como estratega militar al enfrentarse a una coalición de tribus germanas en la batalla del río Weser. Durante esta campaña, las tropas romanas sufrieron bajas mínimas en comparación con las significativas pérdidas de los germanos, consolidando aún más la reputación de Germánico como un comandante brillante y eficaz. Cneo Júlio Agrícola, 40 a 93 d.C. Cneo Júlio Agrícola, o conquistador de Britânia, desempenhou um papel fundamental na expansão romana ao conquistar toda a ilha, não apenas partes dela. Ele liderou campanhas militares por todo o território britânico, estabelecendo mais de 1.360 milhas de carreteras e construindo ao menos 60 fortalezas. Tras assumir responsabilidades em Roma, el emperador Vespasiano lo envió a Britania como comandante militar, cargo que más tarde evolucionó al de gobernador. Agrícola se encargó de liderar la conquista completa de la isla, dirigiendo sus tropas hacia el norte de Escocia. Allí estableció fortalezas estratégicas en gran parte de las llanuras y promovió la romanización de la región. Animó a las comunidades locales a construir ciudades siguiendo el modelo romano y fomentó la educación de los hijos de la nobleza británica según las costumbres de Roma. Además, ordenó a la flota romana navegar por la costa norte, confirmando por primera vez que Britania era, en efecto, una isla. En el año 85 después de Cristo, Agrícola fue llamado de regreso a Roma, y se rumoreó que el emperador Domiciano lo retiró por celos de sus exitosas campañas militares. Nerón Claudio Druso, 38 a 9 a.C. Nerón Claudio Druso, conocido como Druso el Viejo, fue un destacado político y comandante militar romano. Fue el responsable de liderar las primeras campañas romanas más allá del Rin, iniciando la conquista de Germania. Como general, fue el primer romano en alcanzar los ríos Weser y Elba, ampliando considerablemente la influencia de Roma en la región.
Hijo del emperador Augusto, aunque oficialmente se decía que su padre era Tiberio Claudio Nerón, Druso era hermano de Tiberio, quien más tarde se convertiría en emperador. Su destreza militar quedó clara durante sus incursiones en Germania. En el año 12 a.C., lideró una campaña victoriosa sometiendo a los sicambros, y a finales de ese mismo año emprendió una ofensiva naval contra las tribus germánicas de la costa del Mar del Norte, derrotando a los batavios, frisios y caucos cerca de la desembocadura del Weser. Al año siguiente, Druso extendió el control romano sobre los Susípetes y Marcos, consolidando la presencia de Roma en la región. En el 9 a.C., mientras servía como cónsul, conquistó a los matiacos y derrotó a los marcomanos y queruscos. Sin embargo, durante su regreso tras avanzar hasta el Elba, sufrió una caída de su caballo que le causó graves heridas. Falleció un mes después, con tan solo 29 años. A pesar de su corta vida, Druso siguió siendo muy apreciado por los legionarios, quienes erigieron un monumento en su honor, conocido hoy como la Piedra de Druso. Su legado permaneció vivo a través de su familia, que recibió el título honorífico germánico como reconocimiento a sus logros militares. ¿Te ha gustado conocer más sobre estos grandes generales romanos? Si disfrutaste de este contenido, no olvides darle like a este video y suscribirte a nuestro canal para más historias fascinantes.